Buenas tardes, chicos, empezamos. Aquí estamos con el Rey Bitcoin y hoy vamos a ver las altcoin. Mira cómo está subiendo todo, mira cómo el mercado ha decidido hacer patapam y han dado este pepinazo al alza. ¿Y por qué ese pepinazo al alza? ¿Cuál ha sido el catalizador? Es cierto que acabamos de empezar Uptober y es cierto que Uptober está haciendo honor a su nombre y ya está empezando a subir del primer día. Pues te lo voy a contar todo, te lo voy a dejar claro, y primero vamos a empezar con la excusa de para que el mercado suba. Y esa excusa de ha sido esto que vemos aquí, el cierre del gobierno de Estados Unidos. Entonces alguien dirá, hombre, una persona normal diría, pero esto tiene que ser negativo. Si cierran el gobierno de Estados Unidos, si no aprueban los presupuestos, si se quedan sin dinero y tienen que despedir gente, que eso es lo que nos comenta, por ejemplo, aquí en esta noticia del diario.es, la gente dirá, hombre, pues esto es negativo y tiene que caer Bitcoin, y tienen que caer las criptomonedas y tiene que caer la bolsa. ¿Y por qué esta noticia hace que Bitcoin suba? Por dos motivos que son los que te voy a contar ahora. El primer motivo, ¿qué va a provocar esto? Pues esto va a provocar, como en el 2018, a ver si por aquí abajo lo dice, mira aquí. Dice aquí, la Casa Blanca ha amenazado con despidos masivos permanentes de trabajadores del gobierno que se suman a los 300.000 que ya despidió a principios de año. Es decir, esto lo que va a provocar va a ser despidos de funcionarios. Vosotros diréis, hombre, pues si despiden a la gente, la cosa va peor. No. En el mundo de las inversiones, la lógica es diferente. Si despiden a la gente, ¿qué es lo que va a pasar si despiden a la gente? Si despiden a la gente, esto va a hacer que Tito Powell baje los tipos de interés. ¿Por qué? Porque esto es un motivo para que Tito Powell haga eso, baje los tipos de interés. Y mira, y cuando viene aquí abajo dice, ¿cuánto tiempo durará? En el 2018 este cierre duró 34 días, que fíjate, va a ser todo octubre, que nos va a ser Uptober. Esto va a ser 34 días cerrado. En aquel momento, dice, despidió a 800.000 de los 2,1 millones de empleados. Quedaron suspendidos de sueldo. Si ahora vuelve a hacer lo mismo y hay 800.000 personas suspendidas de sueldo, esto va a hacer que el mercado cripto siga subiendo, porque Tito Powell se va a ver obligado a bajar los tipos de interés. Los tipos de interés por dos cosas. Una, para no destruir empleo, y dos, para que Estados Unidos no pague los intereses tan altos que está pagando. Entonces, este cierre, esto por un lado. Y por otro, entre peor le vaya al dólar, mejor le va a Bitcoin. No es que Bitcoin valga 100, como estamos viendo ahora aquí en el gráfico. No es que Bitcoin valga 116.000 y antes valía 20.000. No, es que el dólar cada vez vale menos. Y como el dólar cada vez vale menos, cuando dice, es que Bitcoin vale 1.000.000. No es que Bitcoin valga 1.000.000, es que el dólar se ha apreciado, se ha convertido en tal basura que hace que Bitcoin valga 1.000.000. Os pongo el ejemplo que yo le cuento a mis conocidos cuando a veces no entienden, me dicen, ¿y tú por qué prefieres Bitcoin en vez de dólares? Yo les digo, mira, yo te propongo un juego, y os lo propongo a los que estáis aquí para que lo llevéis a cabo. Dos sacos, un saco lleno de dólares y un saco lleno de Bitcoin. Tienes que quedarte con un saco, uno de los dos. Pero eso sí, con el que te quedes, luego nunca en la vida vas a poder cambiarlo por el otro. Si te quedas con el saco de Bitcoin, toda tu vida con el saco de Bitcoin. Y si te quedas con el saco de dólares, toda tu vida con el saco de dólares. Pues yo me quedo con el saco de Bitcoin. Yo el saco de dólares no lo quiero ni para limpiarme, iba a decir un palabro, porque son pura basura, y entre más basura sea, más va a subir Bitcoin. Y esta jugada del gobierno que se están peleando, esto que hemos visto aquí, esta noticia, perdón, ahora os muestro ese gráfico, esta noticia que hemos visto aquí de que se están peleando unos y otros y han cerrado Estados Unidos, ole tú que bien para Bitcoin. Bien, seguimos. Vamos a ver, antes de entrar en las altcoins, vamos a ver Bitcoin, vamos a ver al Rey. ¿Y qué vemos en el Rey? Mira, este es el gráfico mensual de los cierres de Bitcoin de todos los meses en el tiempo. Y vemos que en septiembre, que hemos cerrado con un 5,16 positivo, ha habido meses
positivos y meses negativos. A mí me hubiera gustado que hubiera sido negativo, que hubiera sido un mes de un cierre de un -10, -15, -20, porque así nos asegurábamos que en octubre iba a pegar un subidón brutal. Como por ejemplo, si hacemos el equivalente, ahora estamos en el 2025, hacemos el equivalente en el 2021, el 2021 cayó un 7 y en octubre, fíjate, un 40% de subida, se acabó la fiesta y luego noviembre y diciembre cayó. ¿Qué ha pasado otras veces cuando septiembre ha sido verde? Fíjate, octubre casi siempre ha sido positivo, menos en 2 años de cripto invierno, que han sido 2018, porque en el 2017, fíjate, subida del 47, y en el 2014, que es también el año después del cripto invierno, fue el 2013 subida del 60 y una caída del 12. Ahora que estamos en el año de ATH, pues mira, en el 2013 subió un 60, en el 2017 un 47,81. En el 2021 un 39,93. Y pregunta del millón, ¿qué le toca a Bitcoin en el 2025? Pepinazo para arriba. Cuenta que se va a revalorizar el infinito y más allá. Yo esa revalorización no sé si va a ser de un 10, de un 20, de un 30, de un 40. Si la revalorización es muy salvaje, como pasó en luego hay dos escenarios, si esta revalorización en octubre es muy salvaje. Si pasa como en el 2021, revalorización salvaje del 40%. Luego ya se quedó sin fuerza para seguir subiendo y noviembre y diciembre cayeron. Pero en el anterior ciclo, en el 2017, subió salvaje en el 2017, subió salvaje en noviembre y subió salvaje en diciembre. Pero yo esto no lo sé. Entonces, que hayamos empezado hoy con fuerza, dando un golpe de autoridad a Bitcoin y las altcoins, esto es positivo. Pero este 2,18, esto estamos a día 1. Acaba de empezar el mes. El mes tiene, ahora no sé si tiene 30 o 31 días. Es decir, falta mucho para acabar todavía. Pero ya el mercado está mostrando sus garras, está mostrando de que ahí estoy yo y ahí nos vamos para arriba. Vamos a entrar ahora ya sí en el análisis técnico. Esto es el gráfico de 5 minutos, esto es el pepinazo, que por cierto me ha sorprendido cuando normalmente los grandes movimientos de Bitcoin últimamente se estaban dando en horario chino y se estaban dando en horario americano. Hoy, cuando estaban las bolsas europeas abiertas, ¡hostia, Pedrín! Para arriba. Bien, hostia, Pedrín, para arriba, ahora vamos a ver a las 3:30, cuando abran los mercados, si tiene continuidad o los americanos tienen que comprar más barato. ¿Por qué te digo eso? Porque ahora tiene aquí una resistencia en los 117 y esa resistencia en los 117 estamos a puntito de tocarla. Mira, vamos a verlo en temporalidad de mayor, temporalidad de 4 horas. Fíjate, aquí estamos. Tenemos esta resistencia aquí más o menos sobre los 117 que puede decidir darse un parón y luego la gran zona liquidatoria está en los 119. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Van a parar en los 117, van a tomar aire, van a oxigenar, o venga, que seguimos hasta los 119, a reventar el mercado, a reventar a todos esas posiciones que están ahí apalancadas. Entonces, esto es el escenario que vemos ahora. Después de esta gran vela que ahora la estamos viendo aquí en 4 horas, pero esto ha sido una vela de nada, en 1 hora ha sido esta subida. Tenemos que ver ahora qué van a hacer. Yo, personalmente, ¡hombre, ahora le meto todo! La casa, el mercado, la señora, todo, le voy a meter todo. No, ahora justo no, porque ahora justo ha hecho el pepinazo. Si tú quieres volverte a subir, te tienes que esperar a que esto te vuelva a dar entrada. Porque ahora fíjate, está todo pasadísimo de vueltas. Si estás dentro, como estoy yo, disfruta. Yo siempre iba a estar dentro y siempre iba a estar fuera, porque yo tengo una parte dentro y luego tenía una parte esperando esa caída del 15% que no se llegó a dar nunca en septiembre. Pero bueno, a la que me vuelvo a dar entrada con esa parte, me vuelvo a subir.
Entonces, viendo este escenario, y si nosotros vemos, vamos a verlo un momento, en mensual, para ver dónde estamos, y teniendo en mente la tabla que te he mostrado de qué ha hecho Bitcoin en septiembre, octubre, noviembre y diciembre en los últimos años, para que tú esto lo tengas en cuenta y veas qué puede hacer. ¿Ves? En diario tenemos lo mismo. Tenemos estas resistencias de aquí, que son las que hoy en diario, hoy, o quien dice hoy, dice mañana, tendría que superar para confirmar. Y estas velas, estos cuerpos de las velas, son esas zonas que te digo de sobre los 117.000. 117.000, 117.700. Si superamos, si cerramos en diario por encima de estos 117.000, entonces es una muy buena señal. Lo ideal, que se pase de los 117.000 y cuando se pase de los 117.000 haga un pullback. ¿Un pullback a dónde? Mira, estas zonas de aquí, que fueron soportes, pues que haga eso ahora, que haga así, se pase de frenada y luego, ¡pam!, aguante en ese soporte. Esto sería lo ideal, pero que sea lo ideal no quiere decir que sea lo que vaya a hacer, porque Bitcoin hará lo que crea conveniente. Bien, vemos que octubre está empezando fuerte, que esté empezando fuerte, recordaros, estamos a día 1, ni siquiera hemos acabado hoy el día. Entonces, esto, hay previsiones de, como hemos visto aquí, que hagamos como el 2021, este 40%, perfecto, este 47%, perfecto. Pero esto no quiere decir que lo vaya a hacer. Para verlo más en detalle, nos vamos a ir al pasado, pero en las gráficas, no en la tabla, porque la tabla te dice, este mes he subido un 40, pero nosotros queremos ver chicha. ¿Y cómo queremos ver chicha? Queremos ver en detalle qué hizo en el 2021 en septiembre y octubre, porque para que veas que lo que hizo no es que ese 40% no es subo y no paro de subir y subo todos los días y al final del mes hago un 40%. No, lo que hizo, y te lo pongo en diario, no en semanal, para ver más el detalle. Por cierto, si alguien sabe cómo ir al pasado escribiendo la fecha y que me envíe, que me lo diga, que yo para eso soy un poco negado y no soy capaz de hacerlo. Bien, ya estamos aquí en el 2022 y ahora 2021, vamos, rápido. Aquí estamos, noviembre del 2021, septiembre del 21. Mira, 2021, septiembre subió y cuando llegamos a finales de septiembre, principios de octubre, fíjate lo que hizo el precio. Subida, ¡pam! Se pasó todo el mes. Subo, paro, subo, y hasta el 20 de octubre. Este escenario, esto no quiere decir que ahora en el 2025 lo vaya a hacer exactamente igual. Pero sí ten en cuenta que esto es lo que hizo Bitcoin en el 2021. Y ahora estamos replicando. Y después de subo, paro, cuando el RSI estaba pasadísimo de vueltas, ¿qué hizo cuando el RSI estaba pasadísimo de vueltas? Dio el último empujón final con el RSI en divergencia. Entonces, esto es una cosa, esto es importante. Esto tatúatelo en la frente, apúntatelo en el espejo, póntelo en el techo para que cuando estés en la cama tumbado lo veas todos los días. Los subidones finales los va a hacer Bitcoin con el RSI dibujando divergencia en diario y en semanal. Así que vas a ver el RSI cayendo y Bitcoin subiendo, y Bitcoin subiendo, y Bitcoin subiendo. Y llegará un momento que diga, se acabó la fiesta. Y en ese momento de se acabó la fiesta, será cuando empiece el cripto invierno. Pero hasta entonces, a disfrutar de las subidas. En este 2011 subió, y aquí, en esto que todo el mundo pensaba, mira, esto es una taza con asas, taza
con asas para arriba, pues no. Se rompió la taza y para abajo. Entonces, este escenario de la subida sí que lo vamos a tener. No sabemos exactamente si va a ser igual, si va a dibujar otro patrón, si va a ser más prolongada, menos prolongada, pero este escenario sí que lo tenemos. Lo que tenemos que ver es, viajando al presente, es si replicamos este movimiento o no. Si nos vamos al presente, primero vamos a pasar por el USDT en semanal, la dominancia de el USDT en semanal. ¿Y qué vemos en la dominancia del USDT en semanal? Pues mira, en la dominancia del USDT en semanal, espera, te voy a cargar el gráfico de nuevo para no perder el tiempo en viajar hasta el presente. Ya estamos en el presente y ahora, fíjate, dominancia del USDT en semanal. Aquí tenemos la dominancia del USDT en semanal. Aquí es donde te he dicho que se estaba jugando el partido, donde hacía falta que aguantara por encima de esta línea. En el vídeo del lunes y de los últimos días te lo he explicado. Está aguantando aquí. Mientras el precio aguante por encima, que es lo que ha hecho siempre, nos queda, te vuelvo a dibujar la línea, más o menos el patrón este por aquí, y luego tenemos este otro triángulo por aquí. Mientras estemos aquí, esto es lo que le queda de all season. Esto de aquí. Cuando esto rompa la baja, empieza el cripto invierno. Esto, de momento, respetando bien. Entonces, ahora, una vez que tenemos estos dos escenarios, tenemos lo que va a hacer Bitcoin, lo que está haciendo, vamos a empezar ya al lío. Vamos al trapo, vamos a las altcoins. Por cierto, si queréis que os mire alguna, me lo decís y la miramos. Y nos vamos a la dominancia del Bitcoin y ahora lo vamos a ver con una perspectiva más cortoplacista. ¿Qué quiere decir con una perspectiva más cortoplacista? Si yo miro esto con respecto a lo que hicimos en el pasado, recordad, la dominancia del Bitcoin es inversamente proporcional a las altcoins. Cuando esto baja, las altcoins sube. Esto de aquí, esta super caída de aquí, espérate, la marco así con un circulito, esta super caída de aquí, esto fue la anterior all season. Para que haya ahora una all season, pues que haga lo mismo, y que haga así, pam, y caiga. Importante, ¿por qué estamos sí o sí ya en all season? Os lo recuerdo, estamos en all season porque han estado las criptomonedas desangrándose. Todo esto, han estado desangrándose, todo esto, mientras en este canal iban subiendo, las criptomonedas han ido bajando, y bajando, y bajando, y bajando. Ahora hemos roto a la baja y esto es ya el inicio, el pistoletazo de salida de la all season. ¿Cuándo acabará la all season? La all season acabará cuando toquemos estos soportes de aquí. Y estos soportes están en torno al 40%. Cuando tú veas que las altcoins, cuando tú veas que la dominancia toca el 40%, se acabó la fiesta. Luego ya van a hacer esto, después de tocar el 40%, van a hacer esta zona de aquí. Esta fase, que esto es fase de distribución. Quiere decir que te quieren vender tus altcoins cuando ya Ethereum valga 10.000, cuando Pepe valga no sé cuántos, todo esto dirá, hombre, ahora, compra ahora Ethereum, ahora que está 10.000, compra ahora Ethereum. Entonces, querrán distribuir sus criptomonedas. ¿Esto quiere decir que ahora vamos a replicar este movimiento del 2021? Fíjate lo que hizo en el 2021. En el 2021 cayó, hizo una paradiña, esta paradiña de aquí, y después de esa paradiña, ¡pam!, pepinazo para abajo. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Hemos caído, hemos hecho esta paradiña y ahora esperamos, ¡pam!, pepinazo para abajo. No quiere decir que ahora tenga que replicar el movimiento. Lo podría replicar, pero no tiene por qué. A mí, de hecho, me gustaría, esto ya es me gustaría, no quiere decir que lo vaya a hacer, pero
veo el escenario que es posible. ¿Qué escenario veo posible? Mira, si nos vamos aquí al pasado otra vez, vemos qué hizo la dominancia. En vez de fijarnos en este punto de aquí, nos fijamos más atrás, vemos que la dominancia cayó, hizo un pullback y se desplomó. Entonces, ese pullback de ahí, ese pullback de ahí, yo ahora no veo aquí ningún pullback. Sí que veo este mini pullback, pero que esto no se puede considerar pullback. Si ahora decide hacer un pullback, entonces yo diré, perdón por el parodio, diré, ¡ole tus huevos! ¿Por qué? Porque ese pullback, ¿quién lo va a hacer? Si esta dominancia, en vez de caer aquí así, ¡pam!, para abajo, ahora hace así, para arriba, ¿quién es el protagonista de esa subida? El protagonista de esa subida es el rey Bitcoin. Si nosotros ahora nos enfrentamos en octubre, esto sería ideal que lo hicieran en octubre, si en octubre el rey Bitcoin se sube otra vez al trono y dice, altcoins, apartaros que vuelvo yo. Si el rey Bitcoin hace eso y dice, apartaros que vuelvo yo, y Bitcoin entra en escena otra vez, esta subida va a hacer que Bitcoin vuele. Y Bitcoin vuele no es irnos a lo que está previsto el ATH, que lo previsto ahora mismo de un ATH es que haga un ATH de 130, 140, 150, no. Si esta dominancia de Bitcoin sube, Bitcoin se va a 180, Bitcoin se va a 200, Bitcoin se va a 220. Y voy a decir, ole tus webs. Si Bitcoin se va a esos precios, a 180, 200, 220, las altcoins que van a hacer, van a seguir al rey, van a subir. Y después, cuando ya Bitcoin diga, ya me he pegado la fiesta padre, ya he hecho el October que quería, ya me he pegado una subida de un 40%, vamos a ver, vamos a calcular un 40% sobre precios actuales, a ver qué precio nos daría. 120.000 por 40%, espera, vamos a calcularlo, sería por 1,4, perdón, 120.000 por 1,4, 170.000. Que ahora coja y con un par de Bitcoin se vaya a los 170, Bitcoin se vaya a los 180. Y luego, cuando ya esté ahí en los 170, 180, diga, chavales, que yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Y luego de 180 a 200 siga subiendo poco a poco y entonces en ese punto ya sí que coja y haga así, ¡patapam! Y caiga la dominancia y esa dominancia replique esto de aquí. Y ahí sea la gran alt season. ¿Por qué? ¿Por qué estamos ahora en un buen momento para que suceda todo esto? Porque la gente estaba acongojada. La gente estaba, ayer, un youtuber, que no, bueno, no diré su nombre, estaba porque no era el season, yo a la mínima me salgo, yo a la mínima me salto. Vamos a ver, alma de cántaro, ¿cómo que a la mínima te sales? Si las altcoins han estado, todo esto que está subiendo, han estado cayendo y todas están en el guano, todas han caído un 90, ¿cómo te vas a salir ahora después de haber caído en un 90? Lo que hay que hacer, meterle cuando hay que meterle, que es ahora que estamos en el principio del alt season y tenemos que ver si hace este pullback o ¡pam!, para abajo. Esto es el escenario en el que estamos. Y esto es lo que estamos. Octubre, para arriba. Si nos vamos a temporalidades más pequeñas para ver este gráfico en unas temporalidades menores, vamos a ver en diario o en 4 horas qué nos está diciendo este gráfico. Porque ves como tanto la dominancia del USDT como la dominancia del Bitcoin son clave. Por cierto, en mi canal, entre los miles de vídeos que tengo vídeos donde os explico a fondo qué es la dominancia del Bitcoin y qué es la dominancia del USDT y cómo mirarla. Bien. Esto que estoy viendo yo aquí, fíjate, esto que estoy viendo yo aquí del 20 de julio, donde cayó, pero luego el RSI te está diciendo, el RSI para arriba y el precio está cayendo. Espera, te borro las líneas porque te estoy liando, si no. Fíjate, desde este punto de aquí, desde el 21 de julio, ¿qué ha hecho la dominancia del Bitcoin? La dominancia del Bitcoin cae. ¿Y qué ha hecho el RSI? El RSI sube. Eso quiere decir que la dominancia tiene ganas de subir. Entonces, esto que yo veo aquí de, hola, buenos días,
soy el RSI y tengo ganas de subir. Esto me está diciendo, hola, buenos días, soy Bitcoin y tengo ganas de subir con respecto a las altcoins. Entonces, esto es lo que yo estoy viendo, la posibilidad que os he dicho de pullback, y ese pullback del Bitcoin, de la dominancia del Bitcoin, hará que Bitcoin vuele. De momento ya está despegando tímidamente esta dominancia, pero no con mucha fuerza. Si nos vamos más al barro y lo miramos en 4 horas o en 1 hora, bueno, cualquier duda que tengáis o lo preguntáis, que yo a veces me emociono y digo cosas, yo a veces pienso, hostia, lo que estoy diciendo se están enterando o les suena chino. Bien, en 4 horas vemos lo mismo. En 4 horas vemos que el RSI, fíjate como el RSI ya ha subido y en cambio la dominancia apenas ha subido. Y si nos vamos a 1 hora con estas subidas de hoy, vamos a ver si estas subidas de hoy ya han hecho despertar a la dominancia. Estas subidas de Bitcoin ya han hecho despertar a la dominancia. Entonces, si nosotros nos venimos aquí en 1 hora, vemos que en 1 hora no. Que en 1 hora estos 59 puntos sigue siendo un importante. Entonces, a mí, personalmente, me la sopla si la dominancia del Bitcoin sube o baja. Lo único que yo lo quiero saber para saber si estoy más por Bitcoin o estoy más o me paso ya todo a las altcoins. Si esto nos va a dar un pullback para arriba, continúo en Bitcoin para ver esos posibles 170, 180, 200, 220.000 y si no, ya está, a Bitcoin le quedan 4 telediarios, va a subir a 130 o 150 como mucho y las altcoins son las que realmente van a volar. Entonces, ante estos dos escenarios son los que yo tengo que tener en cuenta esta dominancia del Bitcoin para ver si actúo ante una o ante otra. Vamos a ver ya criptomonedas, vamos a verlas más en detalle. Vamos a empezar con Ethereum. Mira, Ethereum. Vamos a verlo en temporalidades mayores para ver dónde estamos y para ver qué es lo que nos va a acontecer. Ethereum. Ethereum. Anterior máximo, patapam, 4.800 en noviembre del 2021. Noviembre del 2021. ¿Qué hizo ya? Vamos a ver noviembre, vamos a ver cuándo arrancó. Antes hemos visto qué hizo Bitcoin en octubre, noviembre del 2021. Vamos a ver ahora Ethereum en el 2021. Mira, en el 2021, ¿qué hizo? A partir de julio despegó, subió, hizo este máximo en los 4.000 en septiembre, luego pullback y para arriba. Y luego ya septiembre, octubre y principio de noviembre, pepinazo para arriba. Bien, sabiendo eso, nosotros ahora vemos que Ethereum seguimos aquí. ¿Dónde seguimos en Ethereum? En este rango de aquí, entre los 4.800 y la parte baja la puedes dibujar aquí, o si te da más rabia puedes hacer esta línea tal que así. En cualquiera de los casos llevamos 4 años lateralizando. En esos 4 años que llevamos lateralizando, habrá quien podrá decir, hombre, hay que tener cuidado porque después de estos 4.800, mira lo que hizo. Cayó. Y esto de mira lo que hizo, de cayó, es lo que tenemos que tener precaución. Porque todos contamos que va a haber un October y que esto se va a ir al infinito y más allá. Pero existe la posibilidad que se acabe la fiesta y volvamos a la parte baja del canal. Lo normal es que si ahora en October decide subir arriba, es que rompa estos 4.800 y entonces nos vayamos al ancho de este canal. ¿Y cuál sería este ancho de este canal? Pues si nosotros proyectamos este canal y lo proyectamos aquí, esto, vamos a ver si son los 6.000, creo que la proyección daba 7.000. Vamos a ver.
Una proyección 8000, 9000. Por eso todo el mundo te dice Ethereum 6000, Ethereum 8000, Ethereum 10000. Porque esta es la proyección que marca el chartismo con este canal. Entonces, ¿esta proyección es cierta? Sí. Pero yo, para subirme a la fiesta de esta proyección, tengo que ver que Ethereum rompa los 4800. Hasta que Ethereum no rompa los 4800, esta proyección no es factible. Porque ahora mira dónde está, en diario. Ahora estamos aquí, en estas zonas de aquí, en diario, fíjate. Estamos, digamos, rangueando. Sí que es cierto que cuando ranguea está como sube, coge aire y para arriba. Y este sube y coge aire para arriba, que fíjate aquí como el RSI ya ha cogido mucho aire, ahora le queda para subir. En este empujón que tiene estos días, tiene que ser suficiente no de llegar a 4800, sino de llegar a 4800 y reventarlos. Si revienta los 4800, yo me vuelvo a subir a Ethereum con todo. Pero tiene que superar los 4800. Si no supera los 4800, yo de momento considero este escenario. Este escenario donde está ahora mismo, para mí está rangueando entre 3800 y 4800. ¿Que baja a 3800? Vuelvo a comprar. ¿Que no? Cuando llegue a 4800 vendo y cuando supere los 4800 me subo otra vez a la fiesta. Si lo vemos en 4 horas, que ahora ha habido una subida importante, ¿qué vemos en Ethereum en 4 horas? Pues en 4 horas estamos viendo que ya está llegando a la parte alta. Que esté llegando aquí a la parte alta no quiere decir que ya está, que se acabó la historia. No, no. Esto quiere decir que esto puede hacer así. O puede hacer así. Yo no sé lo que va a hacer. En cualquier caso, yo si me quisiera reincorporar a Ethereum y me quisiera reincorporar sí o sí, yo es que me quiero subir sí o sí ya. Pues si yo me quiero reincorporar sí o sí ya, yo me esperaría a que tocara esta línea de tendencia. Cuando Ethereum, después de la subida, venga a tocar esta línea de tendencia, pues yo me subiría aquí, en el precio que sea, 4100, 4150, yo me subiría aquí si es que me quiero subir sí o sí. En el caso que esté dentro, pues nada, no pasa nada, a disfrutar, está haciendo máximos y mínimos crecientes por este canal, sí que sabemos que la probabilidad mayor es que lo rompa a la baja, pero de momento mientras esté en este canal, pues a disfrutar y que me quiten lo bailado. Esta es la proyección, sí que, mira, te voy a dibujar otra línea, esta línea que pasa por aquí, por los 4300, los 4300 es un punto súper importante. Estos 4300 y luego estos soportes que teníamos aquí, fíjate que teníamos toda esta zona de soportes, que esto sí que lo ha pasado, que esta es la zona de los 4250, 4270. Entonces, ¿qué interesa ahora? Que estas líneas, todas estas líneas que confluyen, que esto te estoy haciendo un lío, esto es, no es la técnica abanico locomía, pero hay una técnica parecida, que es la técnica abanico, donde se ven así líneas que confluyen. En este caso es importante ver que esta línea de aquí arriba la rompe al alza para decir, ahora sí que sí, nos vamos a los 4800. Pero yo entiendo que antes de romper esa línea, como ya estamos aquí arriba, le queda el escenario de necesito tomar aire. Y en ese necesito tomar aire, ¿qué es lo que tiene que hacer el precio? En ese necesito tomar aire, el precio es posible, lo ideal sería que fuera a tocar los 4250 y luego para arriba. ¿Que no? Pues en la parte baja de ese canal. En cualquiera de los casos vemos como Ethereum está subiendo con ganas. Ethereum tiene ganas de seguir subiendo. Y quien dice Ethereum, dice muchas otras. Mira, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver BNB, a ver si ha conseguido hoy marcar máximo histórico. A ver, vamos a ver si ha conseguido... No, no ha conseguido máximo histórico.
El máximo lo marcó aquí en 1068 o aquí lo marcó 1069,46. Y ahora estamos en 1024. Pues está cerca del máximo. Si queremos que una criptomoneda nos dé pistas sobre otra criptomoneda, vemos que BNB está haciendo algo parecido que Ethereum, tiene este canal y ahora, después de estas subidiñas que ha dado, podemos dibujarlo así o podemos dibujarlo así. Da igual, como más rabia te dé, o así o de la otra manera. En cualquiera de los casos, vemos que este triángulo, esta cuña, se está ahí comprimiendo y tiene que decidir si para arriba o para abajo. Viendo el RSI como está, lo normal es para abajo. Pero estando como estamos en October, pues en October ya lo dice el nombre, para arriba. Entonces, cuando nosotros hemos visto esta visión genérica y hemos visto que en el 2021 39,94%, en el 2027, que era el año también después del halving, 47%. Esto nos tiene que servir para la probabilidad que dice. La probabilidad dice que esto, de cada 3 veces, una rompe al alza y 2 a la baja. Pero como estamos en October, yo tengo que tener en cuenta que hay posibilidades de que rompa al alza. En 4 horas. Ahora que estamos aquí en 4 horas. Después de esta subida, no quiere decir que lo haga así. Yo, si confío en el October, lo normal que haga es que o que la rompa ya, o que venga aquí y aquí, maree la pérdida y lo que quieran, y que rompa al alza. ¿Vale? Esto es lo que debería de hacer el precio, porque estamos en este momento donde estamos en October. Acabamos de inaugurar October. Bien, vamos a ver otras donde su panorama, hemos visto dos, como es Ethereum y BNB, donde está en un escenario positivo. Te voy a mostrar otra donde, bueno, yo en Ethereum te he dicho cuándo de verdad me subiría. Pero en otras como Pepe, te voy a mostrar cómo hace falta todavía algo más para yo decir, ahora sí que sí. ¿Y qué es lo que hace falta? Pues mira, en Pepe Pepiño, la semana pasada ya te lo dije. Se está comprimiendo el precio. ¿Qué significa que se está comprimiendo el precio? ¿Qué significa que, fíjate, está aquí y aquí, en este ranguito? Y ahora en esta zona final, esto en diario, en 4 horas se vería mejor. Fíjate cómo se está aquí, uy, perdón. Cómo está aquí en este triangulito de aquí, comprimiéndose y comprimiéndose y comprimiéndose. Esto quiere decir que en este canal, que estamos en la parte baja, le toca ir a la parte alta. Y eso es lo que va a hacer ahora Pepe Pepiño. ¿Cuándo yo consideraría que Pepe Pepiño se va a la parte alta? Cuando pierda un cero. Ahora es 0,300.000 ceros, 961, está cotizando ahora. Cuando Pepe Pepiño supere los 1000, considero que va a ir a la parte alta. Le digo, hombre, pero es que este es un canal de Chichinabo. Vamos a ver si es un canal de Chichinabo. Mira. Un 55%. De la parte baja del canal a la parte alta, un 55% de subida. Es decir, quien le meta 1.000 euros, 550 que ganan. ¿En cuánto? En nada. Fíjate aquí, te lo hizo en una vela. Fíjate aquí, te lo hizo en 2 velas. ¿Por qué? Porque están subiendo en ascensor y están bajando en escalera. Entonces, el que quiera pillar esta subida de Pepe Pepiño, cuando lo haga, lo va a hacer. Es decir, te va a hacer 2 semanas eso, o en una semana te sube un 50, o en 2 semanas te sube un 20 y un 20, o un 15 y un 35. Esto es lo que te va a hacer Pepe Pepiño cuando lo haga. ¿Esto es la continuación del all season? No. Esto puede ser tranquilamente el movimiento que te he contado de la dominancia del USDT, perdón, de la dominancia del Bitcoin, si Bitcoin vuelve a convertirse en el rey durante el mes de octubre.
Que no, que hay la all season, pues entonces no hará esto, entonces subirá mucho más Pepe Pepiño. Entonces Pepe Pepiño no subirá hasta ahí, sino que ya iremos a siguientes cotas, que la siguiente cota es 1714. Yo para la all season tengo para Pepe Pepiño la previsión de 1714. Y a partir de 1714 ya me andaré con cuidado. Y bueno, y si llega aquí arriba a los 2000 y pico, bienvenido sea. Pero que si no llega, no pasa nada. Yo confío con la previsión al menos de los 1700 y pico. Bien, me preguntáis por alguna más, me preguntáis por Sol. Sol, vamos a ver a Sol. Sol muy parecido a el patrón de Ethereum. ¿Cuál es el patrón de Ethereum? Que volvió a tocar esas partes altas y para abajo. Ethereum tocó y para abajo. Entonces, ahora en Sol se ve más claramente dónde estamos en Sol. En Sol ahora estamos subiendo por respetando esta línea de tendencia. Ahora está subiendo respetando esta línea de tendencia. Vemos que si Sol aguanta en esta zona y la presión compradora es grande, esto puede hacer que patapam, Sol rompa al alza y al romper al alza subamos como mínimo este ancho de canal. Este ancho de canal que nos llevaría a Sol de los 218 que estamos ahora, ¿a qué precio nos llevaría a esta criptomoneda? Pues no lo llevaría, vamos a verlo, esa proyección, a 380, 390. Y en el caso que consideres que esto es un banderín, pues el precio nos lo llevaría a 500. Es decir, estamos a 218 hasta 500. ¿Cuánto subiríamos? Más de 1 por 2. Estamos aquí, hasta ahí arriba. Un 137%. Entonces, Sol es una criptomoneda que ahora me va a venir muy bien para una cosa. Yo, como trader, necesito saber si me la quieren colar o no. ¿Qué significa si me la quieren colar o no? Yo quiero saber si las ballenas, si las manos fuertes, si los grandes tenedores, si los institucionales me quieren hacer comer con patatas Sol o este Sol va a seguir subiendo. Y para ello me voy a un indicador. Y yo me vengo aquí los indicadores y pongo Concord, que es el Concord 2.0. Aquí tenemos al Concord. ¿Y qué veo yo en el Concord? Mira. Bueno, el Concord, en el canal hay un vídeo donde te hablo del Concord. En ese vídeo sobre el Concord, además de explicártelo, te hablo de la estrategia de compra en la montaña y entra en la montaña y sale en la montaña. Aquí no nos vamos a centrar en eso, sino aquí nos vamos a centrar, yo quiero saber si me están dando gato por liebre. Y como yo quiero saber si me están dando gato por liebre, yo miro el Concord. El Concord, aquí está el precio y aquí está el Concord, quito un momento el RSI. Tiene 3 colorinchis. Verde, marrón y azul. ¿Quién es el verde? El verde eres tú y yo. Somos los retails. El marrón es la gente en general y el azul son las manos fuertes. Y aquí vemos, ves aquí que hay una línea. Esta línea se llama la línea del punto cero. Pues bien, cuando estamos por arriba significa que estamos comprando. Y cuando estamos por abajo significa que estamos vendiendo. ¿Y eso qué me está diciendo? Pues mira, fíjate, como aquí a lo último, a partir del 18 de agosto, ¿qué están haciendo? Las manos fuertes, que es el azul. Están comprando. Hasta el 18 de agosto, desde aquí, desde el 30 de septiembre del 2024 al 18 de agosto del 2025, han estado vendiendo más que comprando. Mira, toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, ellos han vendido más que comprado. Y ahora, fíjate,
Ahora, uy, perdón, ¿y ahora qué han hecho? Ahora se han puesto a comprar. Desde la semana pasada. Desde el 22 de septiembre. ¿Cuándo? Cuando metieron miedo a la gente, han comprado. Entonces, si ellos ahora han comprado, para ellos ya no es fase de distribución. Para ellos es fase de acumulación porque saben que va a subir. ¿Cómo cuándo? Pues lo mismo que hicieron aquí. Fíjate, aquí, en esta zona de aquí, compraron. ¿Por qué? Porque le dieron un pepinazo al alza. ¿Y ahora qué han hecho? Pues lo mismo, compran. Que esto quiere decir que no van a estar comprando al infinito. Ellos compran, fíjate, y el precio lo subieron. Y cuando el precio lo subieron, ya dijeron, venga, lo vendemos. Y aquí que vendieron, fíjate, aquí que cayó fuerte. ¿Por qué? Porque las manos fuertes vendieron fuerte. Entonces, yo sabiendo esto, que ahora lo veo en Solana, pero que lo podría mirar en cualquier otro gráfico como Ethereum, Bitcoin o el que sea, pero como aquí en Solana es muy claro que esta zona de aquí, que esta lateralización es o acumulación o distribución, aprovecho para ver esto. Y entonces yo ahora estoy viendo eso, que llevan una semana las manos fuertes comprando. Y como están comprando, porque quieren que haya el October. Y ese es lo que va a haber, el October. Por eso, como han estado comprando, yo que esperaba Bitcoin un retroceso hasta los 100.000 o al menos hasta los 106.000 para liquidar a gente que había ahí, pues no han dejado, porque han entrado antes de tiempo. Entonces, este es el escenario que vemos para Solana. De todas maneras, yo personalmente, yo justo ahora no entraría. La mano fuerte es que entren, porque les sobra la pasta. Ellos tienen dos cosas que ni tú y yo tenemos. Ellos tienen mucho tiempo y mucho dinero. Cuando digo mucho tiempo me refiero a que tienen mucha paciencia y mucho dinero. Y yo hay una cosa que intento tener más que ellos. Más dinero no, pero más paciencia sí. Ellos han entrado ya. Y yo aguanto. ¿Hasta cuándo? Pues yo aguantaré hasta que rompa esa línea, los 253, que entonces ya sí que vemos la proyección esa hacia los 500. Ellos ya están entrando. Porque de hecho ellos, gracias a sus entradas, van a hacer que patapam, que rompa esta resistencia y la rompa al alza. Mientras respete esa línea, hemos visto sol para arriba y vemos cómo estamos en fase de acumulación, no de distribución. Bien, miramos otra. Me preguntáis por... Alfonso me pregunta por SUI. Vamos a ver, SUI. Aquí tenemos SUI. Se ha descuajaringado. Sí, cuando se proyecta por encima del gráfico se descuajaringa. Vamos a ver. SUI. Otra. Fíjate, ahora te voy a mostrar también el Concord en SUI para ver dónde estamos. En SUI, en diario lo mismo. Llevamos mucho tiempo en esta fase, entre esta zona baja de este canal, que ahora son los 3, y la zona alta, que son los 3,87. Si yo proyecto este porcentaje, un 30% de subida. SUI me está dando una pista que cuando hemos visto Ethereum y BNB no me daba. ¿Qué es la ventaja de las criptomonedas? Que las criptomonedas son como fuente vejuna, todas a una. Cuando suben, suben todas, bajan todas. Y aquí SUI me está diciendo que estas dos velas que tenía aquí, que eran resistencias, las ha superado. Porque este cuerpo de la vela, yo estoy viendo que este cuerpo de la vela estaba en los 3,36 y ya estamos en 3,39. Así que si hoy cierra por encima de esos cuerpos de vela, de esos 3,36, que este también es lo mismo, este es, a ver, este... $3,36,33. Si cierra en diario por encima de 3,36, SUI se quiere ir a la parte alta. Vamos a ver lo mismo, esta vez, antes lo hemos visto en semanal, en sol, y ahora lo vamos a ver en diario. Si yo me vengo al Concord y yo miro el Concord en diario,
Fíjate, qué casualidad, ¿qué me están haciendo? ¡Ay, payo! Que me la están liando, yo no me he dado ni cuenta. Fíjate, llevamos todo desde finales de agosto, fíjate, aquí ha habido una pequeña venta, aquí, fíjate, este verde que tú ves aquí, ¿ves este verdecito que ves aquí? ¿Qué es esto? Han vendido los retails, han vendido tú y yo. ¿Qué significa que ha vendido tú y yo? Han hecho saltar los stop a los retails y se han quedado. Eso. ¿Cuándo fue eso? Fíjate aquí. Pam, pam, hacen saltar los stop y para arriba. Y es lo que están haciendo, hacer saltar los stop y para arriba. Y siguen comprando y siguen acumulando. Entonces, si ahora están en fase de acumulación, nos estamos yendo a la parte alta. Sí que es cierto que todavía, si tú operaras con la estrategia de la montaña en el Concord, todavía no te está dando entrada de entra en la montaña, sale en la montaña. Pero yo ya sí que estoy preveyendo que va a entrar en la montaña, porque están acumulando y porque están haciendo que el precio se vaya para esas partes altas de ese canal. Así que esa es la proyección de SWI en diario. En semanal, venga, te lo miro Alfonso en semanal, que sé que a ti te gusta SWI tenerlo a largo plazo. Pues en semanal te borro esas líneas y redibujamos en semanal. Vemos como el precio se está comprimiendo y tiene que explotar. Tiene que explotar o al alza o a la baja. Ya tiene ahí una compresión, sí que le queda, fíjate, estamos en el 6 de octubre, pues esto sería hasta noviembre para que explote, como muy tarde en noviembre. Si llega hasta esa zona y en noviembre, claro, si ahí coincide en que ya Bitcoin ha hecho ATH y se va para abajo, pues a lo mejor SWI se va para abajo. Que no, que eso, que en noviembre sigue la fiesta o antes sigue la fiesta, pues SWI romperá. ¿Cuánto romperá? Pues lo normal es que rompa el mástil del banderín, de esta bandera, esto. ¿Cuánta es esa proyección? Pues esa proyección es el infinito y más allá. ¿Y cuánto es el infinito y más allá? Pues el infinito y más allá, fíjate, la subida de SWI, el subidón que hay de SWI. Una proyección 175%. Esto se dará si hay all-season. Bueno, la all-season ya estamos, me refiero si se desarrolla con esas subidas parabólicas. Si la all-season se desarrolla con esas subidas parabólicas, nos llevará a SWI a 8,89. Esta es la proyección de SWI en el caso que se dé estas subidas que estamos viendo. Y mientras respete estas líneas que te acabo de dibujar yo aquí, perfecto, no hay ningún peligro. En el momento que la rompa, peligro que se puede ir hasta los 0,6. Puede caer hasta los 0,6. Pero bueno, yo entiendo que cuando SWI caiga a 0,6, caerá cuando ya sea el cripto invierno. Desde aquí, si cayera desde aquí, si sube más, ya veremos en el cripto invierno hasta dónde caería. Bien, seguimos mirando más altcoins. Me preguntáis por otra, me preguntáis por Chili. Vamos a ver, Chili creo que es CHZ, sí. David me pregunta por Chili. Chili, fíjate, este es el patrón de muchas. Entonces dice, hostia, pero es que... Ay. La gente es muy llorica. Ay, es que ya no va a haber all-season. Tú fíjate dónde estaba Chili y dónde está. Tú fíjate dónde estaba y dónde está. Chili estaba allá arribota. Fíjate, es que ni cabe. Me voy a cargar el gráfico de otra manera porque es que ni cabe. Ha subido tanto Chili que es que ni cabe. Mira, este es el escenario de muchas altcoins. Chili ha llegado a valer
el dólar, y del dólar vale 0,04. ¿Cuánto ha caído Chile desde su máximo? Chile ha caído un 90%, un 95, un 96, un 90, me da igual si es 90 o 95. Es decir, no vale nada desde lo que valía. Y entonces, cuando esa caída del 90%, en el caso que recuperara todo eso, que lo dudo, pero bueno, imagínate que lo recuperamos, hasta ahí arriba, hasta el dólar. Eso es subir un 2000%. Entonces, esto es un tema matemático. ¿Qué quiere decir? Si tú vales 1 y de 1 pasas a valer 0,5, de 1 pasas a valer 0,5, has perdido el 50%. Pero si de 0,5 subes a 1, no has subido un 50, has subido un 100. Entonces, esto es una cosa matemática que los traders aprovechamos. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer, tú has metido un euro aquí y de euro vale a 0,5, has perdido 0,5. Y si luego le metes un euro cuando vale 0,5, de 0,5 vale 1 y entonces has ganado un euro. Es decir, ganas. Con el mismo movimiento acabas ganando. Entonces, esto que está moribundo, escuchaba ayer el youtuber de ahí, no va a haber al season porque, ¿a ti te preocupa? ¿Alguien que ha entrado aquí en Chile que se ha comido toda esta caída? ¿A ti te preocupa que Chile caiga un poco más? Pues Chile, a corto plazo, ¿dónde debería ir Chile a corto plazo? Esta subida que es factible. Una subida de un 200%. Esto es factible, esto es hacer un 200%, esto es hacer un por 3. Si lo miramos en diario, Chile hoy está subiendo un 9%. Pero que esté subiendo un 9%, se ha caído un 90%, ¿qué es eso? Subir un 9% después de haber caído un 90%. ¡Uy, mira Chile, mira Chile! Sí, mira Chile. Está ahí, tocando contra esa resistencia de los 0,044. Pero mira todo lo que le queda, mira todo lo que le queda por subir, mira todo lo que le queda. Mira. Aquí estamos en esta zona de aquí. Lo ideal, pues lo ideal es que hubiera un all season y que subieran. Porque esta es una moneda moribunda como muchas otras, donde ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene meterle a Chile? Ahora, cuando ha subido un 9 o un 10. Yo este tipo de activos no los opero. Ahora, si quisiera jugar a la lotería, pues sí, le meto aquí a Chile y digo, mira, va, si recupera el dólar, que haga un por 2000. Pero es que no va a hacer un por 2000. No va a hacer un por 2000 ni Chile ni todas esas que están moribundeando. Bien, son las 3, vamos a ver, a partir de las 2:30 ya, a ver en el premercado, a ver qué está haciendo Bitcoin en 5 minutos. A las 3:30 van a abrir. Bien, está aguantando bien. Pepinazo, lo suben, ranguea, este rangueo está haciendo que el RSI tome aire, que el RSI oxigene y esto ahora puede hacer que, ¡pam!, le puedan dar otro pepinazo más. Yo de todas maneras voy a estar atento a las 3:30 a ver si quieren seguir subiendo el precio de Bitcoin y del resto de criptomonedas. Bien, me preguntáis por XRP, Deco y Hogar me pregunta por XRP. Bueno, XRP en 5 minutos lo mismo, pero vamos a verlo con una perspectiva mayor, con una temporalidad mayor. Nos vamos a semanal y en semanal vemos que estamos en este triangulito de aquí, en este banderín, en la bandera de este banderín. Entonces esto, si lo rompe al alza, que hay muchas posibilidades, la mayor posibilidad es que haga esta subidita y nos vayamos vamos a ver esto cuánto es, a 4,4, de 2,9 a 4,4. Esto es una subida de vamos a ver, vamos a mirarla,
una subida de un 53%. No está mal, una subida de un 53% en XRP, que nos llevaría casi a $5. Bueno, a 4,5 en concreto. Diario, vamos a ver a XRP en diario. Y en diario, este es el típico patrón de después de la calma viene la tormenta, al revés que el refrán. El precio se está comprimiendo, hasta que haga patapam y explote. Ese mástil de banderín que antes en semanal lo hemos visto, aquí en diario lo vemos más claro. Y este movimiento en diario que vemos aquí más claro es esto. Hace falta que rompa, en este caso será sobre los 3,1 para irnos a la parte alta. Eso sí, importante, que ahora la secuencia esta que estamos haciendo de máximos, bueno, máximos y mínimos crecientes no, está. Sí, también, son un poco decrecientes, máximos y mínimos decrecientes. Esos máximos y mínimos decrecientes es importante que estas dos velas que hubieron aquí, estas dos velas martillo invertidas, esta del día 13 de septiembre y esta del 18 de septiembre, es importante que el precio las supere, no con una vela martillo invertida, sino con un cuerpo de vela contundente. Y esto que vemos aquí, esto es por encima de los 3. O sea que los 3 es un precio que le está costando a XRP, es un precio que debe superar, y a la que supere los 3 y pico con contundencia, nos vamos a la proyección esa que hemos visto en semanal. Una proyección que nos envía el precio al infinito y más allá. Esto 3 que le está costando a XRP equivalen a estos 4,300 que hemos visto que le están costando a Bitcoin. A Ethereum. A Ethereum le está costando los 4,300 y a XRP los 3. Me preguntáis por otra, me preguntáis por Shiba. Vamos a ver a Shiba. No, Shiba es SHIB. Siempre le pongo una A de más. Empezamos por semanal. Mira, otra de la categoría de las moribundas. Parte alta, tropocientos mil cero, 3.300. Parte baja, donde estamos ahora, 1.000, 1.200. Potencial de subida, un 170%. Este es el potencial de subida de Shiba. Pero, en el caso que en la alt season a esto se le fuera la olla y superara esos 170, el siguiente target ya sería los tropocientos mil ceros y 6.800, 7.000. Potencial de subida, vamos a ver el primero y el segundo. De aquí a aquí, un 200%, un por 3. Y de aquí a aquí, un 500%, un por 6. Entonces, esto, que la gente dice, hombre, pero es que esto no se va a dar. Fíjate aquí como, estos son velas semanales. Fíjate, 1, 2, 3, 4 semanas. En un mes, en 4 semanas, Shiba te pasó de donde estamos ahora a 7.000. ¿Y por qué no se va a dar? Si en la gráfica que hemos visto antes de la dominancia del Bitcoin, las velas esas de la dominancia caen a plomo, como hicieron aquí, esto es lo que va a hacer Shiba. Entonces, esto es una alt season. Lo que estamos viendo ahora es, estamos calentando motores, tenemos la dominancia por debajo de 60 puntos, estamos en 59, pero están calentando motores. Todavía el despliegue final del alt season no está, porque cuando se vaya a dar, fíjate, en un mes, en Shiba duró 4 semanas. Entonces, si tú eres un Shiba Bro, eres un
en vez de un Crypto Bro, eres un Shiba Bro. Si tú eres un Shiba Bro, tú tienes que saber, no, yo es que Shiba hasta la muerte, yo Shiba hasta la muerte. Pues eso, hasta la muerte. Porque ahora cuando repunte hará eso, repuntará y para abajo. Fíjate aquí, repunta y para abajo, aquí, repunta y para abajo. Y cuando vuelva a repuntar hará lo mismo, repunte y para abajo. Entonces, las subidas van a ser rápidas, no te dejan pensar, pero cuando digo no te dejan pensar es que cada vela de estas es una semana. O sea, tú tranquilamente te puedes sentar y pensar, ay, yo y mi Shiba, ¿qué hacemos? Pues fíjate, aquí has tenido 2 semanas. Aquí te dejo la semana del 26 de febrero y la semana del 4 de marzo, para que pensara qué hacer con tu Shiba. Y aquí te dejo más tiempo para pensar eso. Aquí te dejo desde septiembre del 2024 hasta diciembre del 2024. Entonces, ahora, cuando se den esos pepinazos que se pueden dar en Shiba, en la que hemos visto antes en Shili, o en la que se den, no te van a dejar pensar mucho. Vas a tener que actuar rápido. Y vas a tener que tener ya el análisis hecho o hacer el análisis para tú decidir qué haces. Cuando esto llega aquí y dé el mechazo, ¿qué haces? Mira, te voy a poner una, a ver, Alpine, para que veas a lo que me refiero. Mira, fíjate Alpine, mira Alpine, no te deja pensar. Mira, Alpine estábamos aquí arriba, sale Alpine, como hacen todas, sale ¡pam! Pepinazo, ¡hostia! ¡Madre mía, Alpine! Hasta los 19. Sale Alpine hasta los 19. Y después de los 19 se hunde en el. Hace una vela, una de paradiña y otro velote, 2, 3 veces. Es decir, la primera vela ya te sube a los 19 y todo lo demás ya al guano. Si tú decís, hostia, pero es que yo quiero recuperar lo de Alpine. Pues mira, Alpine ha estado moribunda todo el tiempo, moribunda, y ahora coge Alpine y la semana pasada te hace ¡pam! Pepinazo para arriba. Ese ¡pam! Pepinazo para arriba, a Alpine te ha subido un 200%. Pero es que aún de eso dice, no, todavía voy a aguantar un poco más. Te coge Alpine esta semana y mira lo que te hace Alpine. Te han hecho un ¡pam! Andado. Te ha subido un 600%. Te ha llegado a subir hasta... A ver si llegó hasta los 19. No, hasta los 15. Hasta los 15,35. Y de los 15,35 otra vez ha llegado a los 2. Y tú dices, hostia, ¿qué ha pasado? Si yo quería haber vendido Alpine a 19, pero mira, ahora está otra vez a 2. Han hecho un pam, han dado. Entonces, estos movimientos salvajes que ahora estamos viendo en Alpine, que ahora ya se ha dado en Alpine, esto se va a ir dando en las criptomonedas. Vamos a ponerlo en diario para que lo vea, o incluso en 4 horas. Mira, en diario. Fíjate qué salvajada. Fíjate qué salvajada. Ayer, martes, hace este velote y para abajo. Vamos a ponerlo en 4 horas, a ver si somos capaces. Mira aquí. Exactamente, eso lo hizo a las 6 de la tarde. Vamos a ponerlo en 1 hora para ver exactamente, para que veas ese movimiento que hizo. Ese movimiento que hizo, que es que cuando la sal... Mira, fíjate. Empezó a subir aquí. Las 7 de la tarde. En 1 hora. De 7 a 8 de la tarde sube hasta 15. Y luego se mantiene. Y después de mantenerse, fíjate, a las 5 de la mañana lo tumban, vamos, como si no hubiera nada. En 1 hora lo tumban. De las 7 de la tarde a las 5 de la mañana, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 12 horas te ha hecho casi ATH y lo han hundido al guano. Te han variado el precio esto. De aquí a aquí. Un 900% en 12 horas. Entonces, estos movimientos salvajes, tanto para arriba como para abajo, si hay la alt seasons, los vas a ver. Los vas a ver en muchas criptomonedas. Y va a haber muchas que te va a pasar lo mismo que Alpine. Que yo sé de alguno que le ha pasado esto de Alpine. De, hostia, Alpine, por si a mí me han dicho, por si ha subido ahora a 19, ha subido ahora a 15, nos vamos a 100. Alpine, nos vamos a 100. Y fíjate lo que te ha hecho Alpine. Te ha dado la oportunidad de ganar billetazos y no has ganado billetazos porque o no has estado atento,
o has estado atento pero te ha podido la avaricia y esto es lo que ha hecho. Va a volver a subir al... Yo esto realmente no sé por qué ha pasado, no sé qué noticia hubo, pero yo como solo miro gráficos, me da igual las noticias. No sé qué noticias han habido, pero es posible que haya habido una noticia de ahora, pues Alpine Pine. Y luego han dicho, pues ya no. Y fíjate, ¿dónde estaba? A 2. Subió y a 2. Entonces, estos movimientos los vas a empezar a ver en diferentes altcoins. Y hay que estar atento. Hay que estar atento al mercado o usar la estrategia que uso yo de ganar billetes mientras duermo. ¿Cuál es la estrategia? Pues yo tengo puesta órdenes locas de compra y de venta mientras duermo. Ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, Ethereum. Ethereum 4300. Vamos a verlo en diario y te pongo el ejemplo con Ethereum para que lo entiendas, como yo dejo puestas órdenes locas que me entran de compra y de venta. Nosotros hemos visto que Ethereum, en el análisis que hemos hecho hoy, hemos visto que en semanal está entre la parte alta, entre los 4800 y la parte baja, los 1000 y pico. ¿Qué sería una orden loca? Pues una orden loca de venta sería, pues mira, como es posible que vuelva a tocar los 4800 y para abajo y yo me pierda la fiesta, pues yo le pongo una orden de venta a 4800 a Ethereum. Para que cuando quien dice 4800, yo no le pondría 4800, yo le pondría 4795,33, un poco menos que 4800. Y que cuando llegue ahí se venda. O si yo quiero, que no, es que yo creo que esto va a petar y lo van a subir a 6.000. Pues bueno, en vez de ponerla a 4.800, le pongo la orden de venta a 5.900 y pico. Y con las compras lo mismo. ¿Ves este mechazo de aquí? Este mechazo de aquí que dio. Fíjate este mechazo. Este mechazo que bajó el precio hasta los 3.815. Si tú has tenido puesta este tipo de órdenes locas, y en este caso, mira, tengo puesto una orden a 3.850, te hubiera entrado. ¿Que no? Pues no te hubiera entrado. Y a mí este tipo de órdenes locas me entran muchas veces porque yo por la noche dejo puesta órdenes locas tanto de compra como de venta, por si suena la flauta. ¿Queréis que os mire alguna más? Si queréis que os mire alguna más, me lo comentáis y os la miro. Si no, faltan 10 minutitos para que abra el SP500 y vamos a ver si estos movimientos a corto plazo tienen continuidad alcista y quieren seguir patapán con el precio. De momento se está aguantando como un campeón. Porque movimiento normal, ¿qué suele hacer el movimiento? Es sube y después de subir retrocede un poco. Este es el movimiento normal. Pero cuando tiene muchas ganas de subir, esta lateralización no la hace como yo te he marcado, sino que ahora esa lateralización la está haciendo así, en este canal alcista. Entonces, mientras respete este canal, el precio va a querer subiendo. Lo bueno, que ahora estamos ganando tiempo. ¿Qué quiere decir que estamos ganando tiempo? Que el RSI está cayendo y el precio está subiendo. Y esto le está dando más oxígeno, más fuerza para seguir subiendo. Eso no quiere decir que cuando abran a las 3:30 empiecen a liquidar aquí a diestro y siniestro y pam, 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 para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Porque son así. Entonces, ahora, para mí, Bitcoin, mientras esté entre este ranguito, estamos hablando ahora de gráficos de 5 minutos, Para un análisis más a fondo de Bitcoin, vete al principio del vídeo donde te hago un análisis más a fondo, pero yo, aunque ahora está aquí en gráfico de 5 minutos, sí que tengo en cuenta lo que hemos visto al principio de los 117.000, donde ahí hemos visto que podía hacer un pequeño retroceso, que es el que debería hacer ahora. De momento lo está haciendo en tiempo, no en precio. Si lo miramos en una hora, antes de entrar al barro con la apertura, pues en una hora vemos que ves este RSI ya te está diciendo, venga, va, que necesito descansar, venga, va, que necesito descansar. Y yo, si me quisiera reincorporar, pues me reincorporaría o aquí, en estos soportes de aquí.
Estoy intentando ver, pero no. Si hay un hombro, cabeza, hombro, hombro... No, no hay un hombro, cabeza, hombro. Invertido, perdón. Aquí, me refería aquí. Un hombro, cabeza, hombro invertido, no. Cuando tiene ganas de subir, suele dibujar tazas con asa. Una taza con asa, ¿qué sería? Una taza con asa sería algo tal que así. La taza, el asa, pum, para arriba. La taza, el asa, pum, para arriba. Yo sé que estamos en bull run, cuando el precio no para de dibujar tazas con asa. Cuando el precio no para de dibujar tazas con asa, son momentos de bull run. Ahora, aquí estamos, esperando a que en estos 10 minutillos hable el SP500 y vamos a ver los americanos cómo se han tomado la noticia de que os he informado al principio de el gobierno de Estados Unidos, aquí cierre del gobierno de Estados Unidos. Y ya te he dicho por qué era positivo para las criptomonedas y Bitcoin. Al principio del vídeo te lo he comentado. Bien, seguimos con el análisis y vemos Ethereum. Ethereum es que le encanta siempre. ¿Qué le encanta a Ethereum? Perdonad que estoy hablando en voz alta conmigo mismo. Fíjate Ethereum a qué precio está ahora. 4.299. Le encanta a Ethereum estar siempre por debajo. No puede estar en 4.302 y que estemos todos tranquilos. No, tiene que estar por debajo de los números enteros. Le encanta estar por debajo de 4.000, en 3.900. Por debajo de 4.300, en 4.290 y algo. Le encanta. No sé por qué. Ethereum es una criptomoneda que le encanta pararse ahí, siempre justo por debajo. En cambio, por ejemplo, esta BNB, no, BNB, pues lo tiene claro. El número entero es 1.000. Pues me paro por encima de 1.000. Que quede claro a todo el mundo que no voy a caer de 1.000. Entonces aguanta entre 1.000 y un poquitín más. Pero Ethereum no. A Ethereum le encanta siempre estar por debajo de los números enteros. En este caso, por debajo de 4.300. Quien dice 4.300, el que sea, De 4.000, pues si miramos la caída, pues no cae hasta 4.000, cae hasta 3.990 y no sé cuántos. Mira, ¿ves? Aquí, esta caída de aquí. Fíjate, aquí todo este rango de aquí no está por encima de 4.000, sino justo por debajo de 4.000. Entre 1.990 y pico. Pues ahora es capaz de quedarse lo mismo, no quedarse justo por encima de 4.000 aquí, 4.300, sino quedarse en 4.290 y poco. Bien. Vamos a ver 7 minutejos. En 7 minutos empieza la fiesta, empieza el SP500 y vamos a ver si el DJ quiere seguir poniendo la música a todo volumen, a toda pastilla, para seguir subiendo, o el DJ se toma un descanso y dice, que ya habéis subido hoy, que ya os toca, venga, tranquilitos, tomar las pastillitas y a dormir. NIAR, a ver, me preguntáis por NIAR, lo miramos en un momento, mientras que no abre el SP. Y aquí tenemos a NIAR. Igual en 5 minutos, el mismo patrón, la misma subida. O sea, cuando suben todas, cuando bajan todas, y con patrones muy similares. NIAR en semanal. Fíjate, tenemos esta parte alta, que son los 8 y pico, y aquí estos suelos que ha hecho. El suelo no está muy bien definido con una línea, pero sí que hay aquí esto, pam, pam, que es un doble suelo. Si este doble suelo sí que me ha marcado que esto es el suelo del canal. Este doble suelo. Entonces, potencial de subida de NIAR desde donde estamos ahora hasta ahí arriba, un 185%. Ole tú, ole NIAR. Esto es subidón de NIAR. Si hiciéramos esto, recuperaríamos los máximos de finales de 2024. Si queremos irnos a los máximos de 2021,
no estamos en esos valores de 8 o 9, sino que nos iríamos a 20. Entonces, el potencial de NIAR, como de muchas que hemos visto que están en el guano, desde sus máximos, sería un potencial de un 600%. Muchas están marcando ese potencial de subida de un 600%, que es hacer un por 6, un por 7, un por 8. ¿Es descabellado? No. Si se da esa all season, si se desenvuelve esa all season y la dominancia del Bitcoin llega hasta los 40 puntos de porcentaje, hasta el 40%, esto se va a dar. Pero hace falta que llegue al 40%. Cuando llega al 40%, yo me planto en las altcoins. Que en el ejemplo de NIAR, que hemos llegado hasta aquí, pues hasta aquí me planto. Que hemos llegado hasta aquí me planto. Pero lleguemos donde lleguemos, yo me planto. Bien, 5 minutitos. Vamos a verlo en 5 minutos al rey Bitcoin. Seguimos ahí. Y Ethereum, ahí, debajo de los 4.300. De los 4.300. ¿Cómo le encanta? ¿Cómo le encanta estar por debajo de 4.300? Sí. Sí. A ver, me estáis preguntando por si voy a subir más vídeos de análisis técnico de trading. Sí, tengo bastantes grabados. Lo que pasa, como últimamente Binance no ha parado de lanzar Launch Pool, cada día lanzaba uno, pues me veía como obligado a subir ese vídeo del Launch Pool. Si hoy o mañana, bueno, incluso aunque hoy o mañana Binance lance una nueva criptomoneda en su exchange, yo lanzaré ya alguno que tengo grabado de diferentes estrategias de scalping o diferentes vídeos que tengo grabado, porque si no es como tengo un montón de material grabado y que no lo podéis utilizar para hacer vuestras estrategias de trading o de scalping. La que lanzó el lunes le saqué mucha pasta, le saqué mucho. Cuando digo mucha, es mucha. En cambio, la de ayer, la de Eden, solo tengo una cosa que decirle. A Eden que le den. Porque Eden, ayer, palmé poco, palmé de $100, pero sí que la triple estrategia que me salió perfecta, el anterior, en FF, en la del lunes, ayer con Eden, madre mía, qué malditos bastardos. Cuando digo malditos bastardos es porque compré en Binance Alpha y compré a 1 y tuve que vender ahí, mal vender cuando hizo esta caída, tuve que vender a 0.8. Entonces era como mal. De hecho, en Binance Alpha, que en los airdrops que están regalando, yo hoy, esta mañana, podía haber conseguido Eden gratis ahí, que me los daban, simplemente haciendo clic, me daban Eden, me daban 50 Eden esta mañana que estaban a 0.33. Y yo dije, te mete los Eden por donde te quepan, porque si yo saco la calculadora y 0.33 por 50, $17 me daban. Y digo, por $17 no, nada, me guardo los puntos. Porque, claro, ahí estamos acostumbrados a que nos den $100, $200, que no que me den $17. Si me dan $17, esos puntos los gasto en otra criptomoneda que me den más. Entonces, este Eden ha sido un fracaso total. Un fracaso total. Se la han montado muy mal. Una criptomoneda que, fíjate, cae y moribunda. Esto ya está muerto. Ahora, en cambio, si vemos esa que te digo de FF Finance, esta que sí que el lunes le saqué pasta gansa, mira, en una hora para que veas. Bueno, sigue igual, pero moribunda, pero bueno, yo aquí sí que me dejó sacarle dinero. Ahí le saqué dinero al mercado bastante. Y ahora ya vuelvo a estar también moribunda. A esta la vendí la primera, bueno, tengo el vídeo grabado, lo podéis ver, como que está ahí marcada la compra y la venta. Yo compré a uno, ahora me acuerdo, sí, creo que a 1,4 y vendía a 1,7 y luego compré a
a 0,5 y vendía a 0,6 o algo así. Y ahora ya está a 0,2. Esto es una pena. Cuando lanzan criptomonedas son todas así. Te dices, tío, ¿por qué no las holdeas? ¿Por qué las voy a holdear si todas hacen esto? Todas se mueren. Entonces yo, rápido, el más rápido del oeste, lo que me dan, lo vendo rápido. Mira esta otra, Open. Lo mismo. La lanzan, ¡pam! Pepinazo para arriba y luego moribunda. Entonces todas igual. Entonces, ¿cómo un inversor cripto va a holdear mierdas de estas? Bueno, no tiene otro nombre. Si todas caen. Entonces tú no puedes comprar algo que sepas que va a ir caer a cero. Más antiguas, te busco otras más antiguas. Todas acaban igual. Yo porque hago la estrategia esa de que soy el más rápido del oeste y rápidamente le saco partido. Pero si no, mira, otra igual, Bome, lo mismo. Pam, y caen, y no levantan cabeza. Entonces, por eso yo no las holdeo. Antiguamente sí, cuando estaban las primeras, que había 10 criptomonedas, 20 criptomonedas, entonces tú comprabas y subían. Pero es que ahora caen. Entonces, no tiene ningún sentido holdear este tipo de criptos. Porque todas, o la mayoría de ellas, tienden a cero. Bien, vámonos ya así a el rey Bitcoin, que ha abierto ya los mercados, a ver con qué ganitas se están moviendo y si nos vamos para arriba o no. De momento, la primera vela, lo ideal sería pam, liquidan y para arriba. Lo ideal sería eso, pam, liquidan y para arriba. A mí sí me da entrada el RSI en gráfico de 5 minutos, voy a entrarle. Ethereum, ahí también. $116,564. No quiere moverse mucho. No sé cómo se habrá tomado el mercado la noticia de el cierre del gobierno. Pero de momento, en la apertura americana, esto paradiño. A ver si es que no tienen pasta. No solo el gobierno, sino el resto de empresas. Bueno, algunas han quebrado ya, algunas empresas financieras ya han quebrado en Estados Unidos y algunas con dinero importante. Sigue paradiño. Vamos a mirar un momento el SP500. SP500, a ver qué está haciendo nuestro querido. Mira, el SP500 se lo está tomando bien. Esta subida que ha hecho el SP500, ahí está el SP500, se lo está tomando bien, como Bitcoin se lo ha tomado y las criptomonedas. Como el SP500 hasta ahora no había tenido tiempo, ahí está grande el SP500, como el cierre del gobierno le favorece. ¿Por qué le favorece? Te lo he explicado al principio de este directo. Dale para atrás y ahí te lo explico con pelos y detalles. Cuando una persona va a decir, hombre, pero es que esto es malo porque la gente se va a quedar sin trabajo. Pues eso, que la gente se quede sin trabajo, mira qué bien le van a los mercados. Bien, este es el SP500, que está subiendo con fuerza, y vamos a mirar al queridísimo oro, que yo sigo pensando que hasta que el oro no se tome un pequeño respiro, no va a subir Bitcoin con fuerza, porque hace falta que el dinero pase del oro a el resto de activos como es el Bitcoin. Vamos a verlo sin una perspectiva mayor. El oro, míralo, el oro no para de subir. El RSI ya está agotado, ya mismo el RSI hará divergencia, eso no quiere decir que siga subiendo más, pero el oro, hasta que el oro no lateralice o baje, no va a subir Bitcoin con fuerza. Ahora subió un 2, pero esto no es subir con fuerza. 5 minutos, volvemos para ver. Está haciendo ahí, en ese canal, fíjate, está aquí paradiño en ese canal. Ethereum, si dibujáramos ese canal, también está paradiño, no se mueve. Esto cogieron la moda en agosto, y yo pensaba, digo, bueno, esto es una moda de agosto, ya se les pasará. Pero no se les ha pasado. ¿Qué es la moda que no se les ha pasado? Les da por mover el mercado a partir de las 4.
entre 3,5 y 4, a veces que están así, como ahora, moribundos, parados, que es que ni un mechazo de posiciones de la gente que entra, de la gente que sale. Yo no sé si es que entran a trabajar más tarde ya los brokers y dicen, mira, allí son las 9:30, hasta a las 9:30 desayunamos y hasta las 10 no nos ponemos a currar. Y a las 4 ya, a partir de las 4 sí que prefieren mover el mercado. Porque nada, es que nada, ni un mechacillo. Aquí, por ejemplo, ¿qué me diría a mí? ¿Qué pista me daría a mí de que esto va a seguir subiendo? Que hagan un mechazo aquí. Que ahora cojan una vela y hagan ¡pam! Mechazo. Pero que esto sea la mecha, no el cuerpo. La mecha con el cuerpo aquí dentro. Y esto va a ser hostia perfecto. Porque eso nos marca un suelo. Eso nos marca una señal de para arriba. Pero de momento, no. De momento seguimos. Es posible que estiren un poquitín más el chicle. Y Ethereum, míralo, hostia. A ver si llega a los 4.300. Que no, que les encanta por abajo. Y Ethereum lo mismo, por ahí. ¿Que vemos otra, esta de BNB? Pues BNB lo mismo, lo mismito. En este caso, con un patrón más natural, que es este. Subo, retroceso y para arriba. Este sí que nos está diciendo de subo, retroceso y para arriba. Bitcoin y Ethereum todavía pueden seguir aquí lateralizando todo lo que quieran. Pueden estar lateralizando bastante más. Ha cerrado la primera de 5 minutos. En Ethereum poquillo se ha movido. En Bitcoin poquillo también se ha movido. Y en esta vela verde, a ver si ahora sí que sí, verde, que te quiero verde, verde como una mañana de vamos a ver, vamos a recitar a, creo que es, bueno, yo soy de números, pero bueno, algún poemilla me sé, y hay uno que sé que dice, verde que te quiero verde, vamos a recitar, verde que te quiero verde, a ver si esto hace que con el verde que te quiero verde, suba. Recuerda, ¿por qué no está subiendo ahora más? Porque hemos visto, vamos a verlo en una temporalidad mayor, hemos visto que en los 117 ahí estábamos jugando el partido. Al principio del vídeo te lo he comentado y te hago ahora un pequeño apunte para recordártelo. ¿Qué significa que los 117 está la clave? Pero es en diario. O sea, falta todavía mucho para este diario, que es esto de aquí. Estos 17 de ahí, esas dos velas de ahí, es importante que cierre por encima de esos 117. Y esas dos velas que hacen pam, techo y para abajo, ¿con qué coinciden? Eso, pam, techo y para abajo, coinciden con estos soportes de aquí, que se tiró aquí del 10 de julio hasta el 31 de julio, ahí, esa zona de soporte. Entonces, eso ha sido una zona de soporte importante porque se ha tirado muchos días, se ha tirado 20 días como soporte. Y entonces, cuando tocó, ¿qué hizo? ¿A la primera? No he podido. Ahora a la segunda, vamos a ver. Hay un refrán que dice a la tercera la vencida. Vamos a ver si es a la tercera la vencida o a la segunda. Entonces, tiene que superar esos 117 para confirmar que seguimos. ¿Y hasta dónde seguiríamos? Pues la siguiente parada son los 119. ¿Y por qué los 119? Porque los 119 ahí hay muchas zonas de liquidación. Estas zonas altas de aquí, ahí van a liquidar a María Santísima. Entonces, eso es una muy buena zona. ¿Qué es lo que me gustaría que hiciera? Que hoy, durante el día, no tiene por qué hacerlo ahora, tiene todavía de las 4 de la tarde a las 12 de la noche, tiene todavía bastantes horas, que sea capaz de subir y que toque aquí, que haga un pullback y luego pam o pam. Esto sería lo ideal. Que sea lo ideal no quiere decir que lo vaya a hacer, porque puede ahora tranquilamente tocar y para abajo. Así que los que os habéis perdido la subidiña de hoy, ahora no es momento de entrar en Bitcoin, porque ahora justo está tocando con una resistencia. ¿Cuándo es momento de entrar? Cuando dé un retroceso y te dé entrada, o cuando supere esos 117.000 y confirme que se va más arriba.
¿Qué es lo normal? ¿Qué hace? ¿Por qué el 10-20% de los traders ganamos y el 80-90% pierden? Porque hacen justo lo contrario. Ahora, ¡hostia, sí! Ahora entro. No, ahora no hay que entrar. Si nosotros lo miramos en 5 minutos, ahora no hay que entrar. Había que entrar ahí abajo. Había que haber entrado aquí el martes a las 12 de la mañana, que era cuando daba entrada. No ahora. Ahora ya se te ha pasado el arroz. Ahora te tienes que esperar a que el chef vuelva a hacer el arroz. Pero ahora con el arroz pasado, no entres. Bueno, haz lo que quieras, yo no doy consejos de inversión. Yo lo que digo siempre es lo que yo haría o lo que yo no haría, o lo que yo hago o lo que yo no hago. Ahora, hostia, ¿qué me lo voy a perder? Me voy a perder la fiesta. ¿Qué te vas a perder? ¿Qué me voy a perder? Este canal que estamos viendo aquí, ¿qué me voy a perder? ¿Me puedo perder que rompa este ancho de este mini canal y haga así y la proyección nos lleve a eso, a esos 17.000 y pico? ¿Esto cuánto es? De ahora que está ahí arriba, un 1%. Si ya subió desde aquí, que lo hemos mirado, hasta ahí arriba, ¿cuánto ha subido? Ha subido un 3. O sea, ha subido un 3 y ahora me voy a perder un 1. Me lo pierdo. O sea, hay que ver el ratio. Hay que ver el ratio y qué posibilidades hay de que yo aquí gane un 1 y que si esto rompe a la baja, que haga así y caiga un 2. O sea, es un ratio 1-2 perdedor. No se entra. En un ratio 1-2 perdedor no se entra. No, porque es que ya, ay, que me lo he perdido, porque tú me has dicho, ay, al principio del vídeo me has mostrado esto. Sí, te he mostrado esto. Pero esto que te he mostrado yo ahora, de 2021, 39,93%. 2017, 47%. Pero esto es en todo el mes. Del día 1 al día 30 o 31. Ahora no sé cuántos días tiene octubre. Pero no el primer día. El primer día pueden pasar muchas cosas. Y en esas muchas cosas, como el precio sabemos que se mueve con impulsos y retrocesos, no tiene por qué subir y no parar. Se tiene que tomar sus respiros y sus impulsos y sus retrocesos. Bueno, estamos viendo que el precio ahora está tocando por la parte baja. Esa parte baja que si la rompe yo miraré de aprovechar, reentrar cuando el RSI en 5 minutos me vuelva a dar entrada. Y espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale a like y suscríbete a mi canal. Y si estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.